Miércoles de 21 a 22 horas. En casa hablamos. Jorge, entonces podemos decirle toma 2 de Roggio. Sí, Grupo Roggio toma 2. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo maneja los fondos del Estado Nacional el Grupo Roggio, específicamente los que se destinan para Metrovías. Como dijimos la semana pasada, reiteramos, Metrovías es el grupo que es propiedad del Grupo Roggio, que se encarga de la concesión de los subtes y del ferrocarril Urquiza. Bueno, Metrovías tiene, como todos los grupos que se encargan de concesionar transporte, una serie de aportes del Estado Nacional que se destinan a subsidios. Todos sabemos que los transportes están subsidiados y que parte de nuestro boleto es pagado por el Estado Nacional. Nos lo recuerdan los boletos mismos cuando los sacamos. Ahora no los vemos mucho porque con la SUBE no tenemos comprobante, pero cuando tenemos comprobante en el dorso dice boleto parcialmente subsidiado por el Estado Nacional. ¿Cómo extraño los boletos? Sí, no hay más, ya habíamos perdido el Capicúa, ahora ya directamente perdimos los boletos. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Estos subsidios, por ejemplo, para 2011 fueron unos 740 millones de pesos que el Estado Nacional le giró a Metrovías para la gestión de los subtes. Para poner en contexto, la semana pasada nos estuviste contando qué era lo que sucedía, cuál era el entramado económico que había alrededor del Grupo Roggio, la cantidad de espacios que concesiona, la cantidad de rubros en los que se maneja y las relaciones políticas que tiene y económicas con el gobierno nacional y con Mauricio Macri o la familia Macri. Exactamente. Ahora la idea es ver a dónde van esos subsidios, cómo se desmenuza y qué hace Roggio con la plata que el Estado le gira para que nosotros viajemos mejor. Retomemos el contexto, nos lleva al paro de subtes de 10 días que tiene menos de una semana de resuelto, con un acuerdo precario, y la quita de formaciones, del 30% de las formaciones de los subtes que todavía sufrimos los que viajamos bajo tierra. Bueno, el Grupo Roggio, específicamente Metrovías, recibe, como decíamos, 740 millones de pesos del Estado Nacional. Ahora, Roggio, al obtener esta concesión, como todos los grupos empresarios, se dio cuenta que lo mejor que puede suceder es establecer una cadena de proveedores propios para girar los recursos del Estado a sus propias empresas y quedarse de esa manera, ¿no? Con los subsidios, sin tener que rendir cuentas de lo que está haciendo. Buenísimo. Por ejemplo, redondo. Es un negocio redondo. Entonces Roggio recibe subsidio del Estado, se lo transfiere a otras empresas de su propio grupo como proveedores que son o de servicios o de empleados tercerizados. Ahora vamos a ver las dos variantes. Por ejemplo, para empezar a desmenuzar un poquito el tema, vamos a nombrar a Benito Roggio Transporte, que no es Metrovías. Metrovías es una empresa del Grupo Roggio, Benito Roggio Transporte es otra. Benito Roggio Transporte firmó un convenio con Metrovías por el cual le brinda asesoramiento. Ese asesoramiento de Benito Roggio Transporte a Metrovías del Grupo Roggio nos cuesta el 2,6% de cada boleto que se vende en el subte. Mira vos, ya está estipulado. Con los aumentos también aumenta ese porcentaje. El 2,6% es un porcentaje fijo, por lo tanto, claro, al aumentar el boleto, aumenta el canon que se destina a Benito Roggio Transporte. Algo que es intangible, ¿no? Como el asesoramiento, y que además uno, cuando piensa que el Estado le da la concesión a un grupo empresarial, es porque no va a tener que contratar asesoramiento. Y si tiene que contratar asesoramiento, lo que uno piensa es que no se lo va a contratar a sí mismo, porque si no, ¿para qué contrataría ese asesoramiento? Una cosa un poco rara. Además, Metrovías se encarga de... Y entre paréntesis, parece que muy bien asesorados no están, ¿no? No, porque a veces se viaja peor. Además, Metrovías, como parte de los negocios que tiene con Benito Roggio Transporte, se encarga de prestarle plata y cobrarle intereses. Obviamente, los intereses que cobra Metrovías con los subsidios del Estado por el dinero que le cobra Benito Roggio Transporte están bastante por debajo de los que se cobran en el mercado. Sin embargo, no es la única empresa de Benito Roggio que le presta servicios a Metrovías. Tenemos también Benito Roggio Ferroindustrial, es la empresa de Roggio que se encarga de reparar vagones, trenes y material rodante. Está bien, lo intangible, lo tangible, todo pasa por Roggio. Exactamente. Esta empresa comenzó a funcionar recién el año pasado y este año tuvo la primer transferencia importante de fondos, que fue algo así como 1 millón de pesos, y vamos a ver que no es nada para los números que manejan. Bueno, para que tengas una idea, entre 2003 y 2011, que es cuando Benito Roggio Transporte empieza a brindarle asesoramiento a Metrovías, la transferencia que le giró Metrovías por esos servicios fueron de 105 millones de pesos. Mira qué numerito. Tenemos 105 ya de Benito Roggio Transporte, 1 de Benito Roggio Ferroindustrial. Además, Benito Roggio Transporte lo que hace
es generar distintos servicios que le sirven a la empresa Metrovías y que además después se lo brinda a otros, como por ejemplo la empresa Prominente S.A., que también es del Grupo Roggio. Esta empresa se encarga de toda la parte de sistemas y de software, que en principio será solo servicio de software y ahora ya tercerizó todo lo que tiene que ver con sistemas. Por ese servicio, Benito Roggio desde Metrovías le gira a Benito Roggio Prominente una suma que llega a los 127 millones de pesos entre 2001 y 2011. Qué lindo. Es impresionante, la verdad. Pero no es lo único. Tenemos a CPS Comunicaciones, ¿sí?, que brinda servicio de comunicaciones, también de Benito Roggio a Metrovías, por la cual se facturó un total de 9 millones de pesos entre 2001 y 2011. Tenemos distintas empresas como la Compañía Metropolitana de Seguridad, que es una compañía de seguridad. También la seguridad por la supuesto, maneja la Roggio. seguridad necesaria para el funcionamiento del tren. Benito Roggio se dio cuenta que lo mejor es que lo maneje él. Se dio cuenta un poquito tarde porque esta empresa empezó a funcionar recién en 2003. A partir de ese momento la contrata Metrovías y por seguridad Benito Roggio le gira a Benito Roggio la suma de 115 millones de pesos entre 2003 y 2011. Golazo. Pero no termina ahí, Ah, bien, contame. porque también terceriza lo que es limpieza. Qué grande. Limpieza tercerizó entre 2001 y 2007. A partir de 2007 la lucha de los trabajadores del subte hizo que esa gente que genuinamente tenía que estar en planta pase otra vez a ser parte de la planta del subte. Y bueno, por esos servicios entre 2001 y 2007 Roggio le facturó a Roggio 165 millones de pesos. Eso justamente era lo que te quería comentar. La fragmentación de una empresa, que en realidad es la misma empresa, genera muchísimos problemas a la hora de la organización sindical, porque en definitiva somos todos distintos, estamos todos dentro de distintos convenios colectivos de trabajo, dentro de supuestas distintas empresas, pero en definitiva somos todos parte del mismo espacio, y eso hace más difícil a la organización. Tal cual, bueno, este proceso de tercerizados no es diferente al que se dio en el Roca, que bueno, terminó con la lucha de los tercerizados. Después vamos a hablar un poquito de eso, y en el que se da, por ejemplo, en el Sarmiento. Por lo general, todos los concesionarios lo que hacen es tercerizar parte de los trabajos. De esa manera no solo rompen la actividad sindical, sino que además ahorran costos, ¿no?, de una lógica absolutamente neoliberal. Y también la otra pata de esto es que sí, el gobierno nacional uno diría, bueno, pero si son eficientes, supongamos que lo fueran, está bien que todo el tiempo las licitaciones de este tipo de cuestiones las gane siempre la misma empresa. Sin embargo, eso es contradictorio con el planteo antimonopólico que tiene el gobierno, que es, si vos repartís, te asegurás que este tipo de cuestiones no pasen, que no se emerjan semejantes monstruos que después ya tienen hasta poder propio y hasta pueden ellos torcer políticas, que es lo que hemos visto que ha pasado en el transporte. Claro. Bueno, sigamos un poquito, hablábamos de CPS Comunicaciones antes. Además, lo otro que sucede, esa empresa de Benito Roggio, lo que tiene es libertad en el subte para hacer tendido de redes y de cableado. Algo que normalmente cuesta mucho dinero. Bueno, tienen la potestad de hacerlo gratis, digamos, porque bueno, es una empresa de Roggio que trabaja en los subtes para Roggio. En cualquier momento hacen chocolates y lo ponen en los subtes, ¿no? Bueno, no hacen chocolates, pero lo que sí hacen es vender mucha publicidad, que es el negocio colateral más importante del Grupo Roggio con los subtes. Si bien vemos que todos estos negocios no son nada despreciables, no estamos hablando de cifras millonarias en todos los casos, el negocio más importante lo hacen a través de la empresa Metronec. Metronec firmó un convenio con Metrovías, ambas empresas del Grupo Roggio, para la explotación de la publicidad. La explotación de la publicidad es un negocio creciente. Cuando se firmó el contrato se cree que es más o menos un cuarto de lo que es la explotación de publicidad hoy en día. Estamos hablando de publicidad en vagones, en estaciones, de publicidad en los locales comerciales, de alquiler de locales comerciales, de publicidad en la entrada de los subtes. Son fácilmente reconocibles y de hecho podríamos decir, por ejemplo, el subte de línea C, me pregunto cuánto hace que no hay de verdad un proceso de limpieza dentro del vagón, pero las publicidades están siempre cristalinas. Absolutamente. Bueno, este convenio de publicidad, que es absolutamente desfavorable para Metrovías, porque bueno, nosotros miramos Metrovías porque obviamente es ahí donde van nuestros recursos. Firma un convenio absolutamente desfavorable donde por un canon de, en 2011, 10 millones de pesos le destina un negocio a Metronec de al menos 54 millones según lo declarado como ingresos brutos, digamos, el cálculo que se puede hacer con la declaración de ingresos brutos. Por lo tanto, la diferencia entre el canon
que recibe Metrovías y lo que factura Metronec de 44 millones de pesos es una pérdida que tendríamos si la gestión de Metrovías fuese al menos transparente. Para que te des una idea, entre 2001 y 2011 el total facturado de empresas del Grupo Roggio a Metrovías del Grupo Roggio que pagamos en gran parte con nuestros subsidios fue de 920 millones de pesos. Casi 1.000 millones de pesos en 10 años, lo que hace un promedio de casi 100 millones de pesos anuales. En casa hablamos. En casa hablamos.